Bendito Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo nuevamente nos acercamos delante del trono de tu gracia para pedirte, Padre, que tú desciendas en gloria, que desciendas en poder a través de tu palabra. Que esta palabra sea de gran poder en nuestras vidas, al grado de que nosotros podamos poner en marcha nuestra obediencia y que nosotros seamos transformados de acuerdo a lo que vamos a oír. En el nombre de Jesucristo le damos libertad al Espíritu Santo y que haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de este pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo y en sus manos dejamos todo este tiempo. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama discernimiento en tiempos de cambio. Miren, el discernimiento es bien importante, ¿ok? Discernir entre el bien y el mal es bien importante. Cuando no hay discernimiento es que no se distingue si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Muchas veces estamos haciendo cosas que creemos que están bien. Ahí es cuando no hay discernimiento. Cuando hay discernimiento de parte de Dios, ¿okay? Porque puede haber discernimiento según tu entendimiento, ¿verdad? Es por eso que muchas personas dicen, es que yo no hago nada malo, ¿verdad? Bueno, ese discernimiento es humano, pero cuando el discernimiento lo da Dios, entonces nosotros podemos distinguir y pedimos perdón a las personas que lastimamos, a las personas que ofendemos, simplemente que las personas con quien nosotros tropezamos, pedimos perdón, ¿verdad? Por el discernimiento. Imaginémonos un barco en medio de... ¿Saben que los barcos tienen un timón, verdad? Timón que lo dirige hacia un lado o hacia otro. Y tienen un ancla, ¿no? Tiene unas cadenas así que sueltan el ancla y esa ancla pues se agarra del fondo marino y ya no se mueve el barco. Entonces, imagínense ese barco que le cortan la ancla, que le quitan el timón. ¿Qué creen que pasará con esa embarcación en medio del mar? Pues lo va a llevar para donde quiera el viento, las olas, porque no hay nada que lo dirige. Así es nuestra vida cristiana. Así exactamente nuestra vida cristiana. Cuando no hay nada que lo dirige, la palabra de Dios, cuando no hay nada que lo dirige, entonces nosotros somos movidos a cualquier enseñanza, como el viento. El viento representa a cualquier enseñanza, a todos les decimos amén, ¿verdad? Me cubro con la sangre de Cristo, sí, te lleva el viento para allá, ¿no? Y así, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos un timón que nos guía y es la palabra de Dios. Nada que no estés... Miren, tú puedes creer cosas que parecen y se oyen bonitas, pero eso no quiere decir que vengan de Dios. ¿Me explico? Es como la embarcación que les platico, sin timón y sin ancla, pues los va a llevar a donde sea el viento y las mareas, lo van a acarrear de un lugar a otro. Fíjense que los que tenían muy bien dirigida su vida eran unas personas que estaban en un pueblo de Berea. Ellos son bereanos, como nosotros somos lermenses, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser como los bereanos. Acompáñenme a 17:11 de Hechos, perdón. Hechos 17:11. Todavía los que vean, hermanos, ahorita yo vi pasar un automóvil para allá, para que se estacionen. Lo digo porque como yo no lo veo por allá, ¿no? Por eso, para que no se amontonen ahí. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Hechos 17:11. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud.
Ojo aquí, ¿ok? Ojo aquí. Fíjense, recibieron con toda solicitud. O sea, cuando tú estás platicando algo, especialmente de las cosas de Dios, tú estás bien atenta o atento y estás recibiendo con solicitud, pero todavía no te lo pasas, ¿no? Estás poniendo atención nada más, con toda solicitud, prestándole respeto que merece la persona que te está platicando, ¿verdad? Aquí dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Y luego, ¿qué hicieron? Escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En pocas palabras, cuando oían al apóstol Pablo predicar, recibían con toda solicitud, pero no se lo pasaban. Decía, vamos a ver que lo que predicó el apóstol Pablo es cierto. Y esa es una gran enseñanza, ¿no? Para cada uno de nosotros, que no debemos de pasar el alimento sin antes discernir de que viene de parte de Dios. Es muy importante, eso se llama discernimiento, tener un buen discernimiento, ¿ok? Fíjense, puede venir de esos profetas que abundan en el mundo cristiano, ¿no? Dice, pues qué bonito hablaste, qué bonito dijiste, pero ¿me lo puedes comprobar dónde dice en la palabra de Dios lo que tú dijiste? Pues es que yo soy un profeta de Dios. Pues por eso, porque eres un profeta de Dios. Con todo dice la palabra, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Yo lo estoy recibiendo con toda solicitud. Yo solamente digo que si tú dices que vienes de parte de Dios, no te va a molestar, porque yo conozco también, aunque no tanto como tú, pero poquito, dice en 1 de Juan 4:1 que probemos a los espíritus para ver si vienen de Dios. Y yo solamente te estoy exponiendo, no te estoy pidiendo nada, solamente que me lo muestres donde dice en la palabra de Dios lo que tú me profetizaste. Porque dice en 1 de Juan 4:1, dice que nosotros tenemos que probar a los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas, ¿verdad?, han salido por el mundo. Y eso es todo. O sea, la persona que viene de Dios no tiene por qué ofenderse. Ah, sí, mira, vamos a Primera de Reyes, o vamos a los Salmos, a Job, Nehemías, Crónicas. Vamos, ahí dice, perfecto, gracias. Y no hay ninguna ofensa, ni falta de respeto. Nos estamos dirigiendo en la línea recta que Dios marca, que nosotros, como los bereanos, tenemos que tener un buen discernimiento. Y discernimiento es comprobar lo que dice 1 de Juan 4:1, ¿no? A ver si vienen de Dios. Y eso tenemos que siempre, el discernimiento se apoya siempre en la palabra de Dios. Abrir la Biblia y escudriñar es una de las cosas que debemos hacer siempre. Nunca, miren, hay cantidad de videos, una multitud de enseñanzas en las redes sociales, ¿ok? No todas son ciertas. Aquellos que dicen, fíjense, el Torá, en lo que ustedes quieran. ¿Sabían ustedes que el Torá se escribió 600 años después que vino Cristo? Después que vino Cristo, 600 años. Y luego, porque un ángel, fíjense, oiga muy bien esto, un ángel del cielo se le presentó a Mahoma y le reveló el Torá. 600 años después, pero 600 años antes, en Gálatas, Jesús nos estaba advirtiendo, aun cuando venga un ángel del cielo y les entregue un evangelio diferente al que yo les he enseñado, ese es anatema. ¿Saben qué significa anatema? Maldito, apartado de Dios. 600 años antes de que viniera el Torá, antes Jesús ya nos los había advertido. ¿Cuántos ustedes creen que creen en el Torá? Muchísima humanidad, hermano, porque saben que
muy contrariamente a lo que el Santo Evangelio de Jesucristo nos enseña, amar, respetar, honrar, ahí habla de juicios, habla de cosas muy tremendas, hermano. Pero eso no es lo que yo les quiero practicar. Yo nomás les vengo a decir que tengamos mucho discernimiento, ¿ok? Mucho discernimiento, hermanos. Miren, es verdad, es muy cierto, de que Jesús no nació en México para llamarle Jesús. Es verdad, yo estoy con eso, es verdad. Él en su registro, sí, porque no había un registro civil, ¿verdad? Así como lo tenemos hoy, pero él lo conocían como en otro país. ¿Y cómo quieren que le llamaban? Yeshua. Bueno, en ese país, pero desafortunadamente ahora hay muchos países. Y cada país no es que le cambie el nombre, le nombra en su propio idioma su nombre, ¿ok? Eso no es cambiar nombre, eso es hablar en tu idioma. Es como decir, ¿verdad que aunque es un árbol artificial? Aquí en México, ¿cómo creen que se llama? Árbol. ¿Y cómo creen que se llama en Estados Unidos? Tree. Tree. No es árbol, es tree. ¿Ve? ¿Qué hay de árbol a tree? El idioma con que lo estamos diciendo, pero no le cambiamos nombre, solamente lo hablamos en un idioma diferente. Es como el piso. El piso, aquí y en China va a ser piso, pero se le nombra de diferente manera. Aquí en México, ¿qué es? Piso. Pero si vamos a otro país, ya no es piso, es floor. ¿Ve? La pared aquí es pared. Pero si vas para allá y le dices a Estados Unidos, hey, esa mancha que está en la pared, pero si le dices que es wall, ya ven, y no le cambié de nombre, solamente lo dije en un idioma diferente. ¿Sí lo comprenden? Nosotros el discernimiento, hermano, es que si tú estás en México, debes de saber que todas las cosas que tú debes aprender ya están traducidas al español. No le están cambiando de nombre. Lo más apegado a las escrituras originales están ya en español. Una vez unos monjes, no eran cristianos, eran monjes, los Valera, se apellidaban Valera, son los que hicieron la traducción de la 1960. Eso de Reina Valera es el apellido del monje Valera. Entonces, la primera traducción fue del oso, los Valera, ¿no? La tradujeron, fíjese, de los originales al inglés, del inglés al español. Así fue traducido. No fue originales al español, no fue así. Fue originales al inglés y del inglés al español. Y la versión más apegada a los originales es la versión Reina Valera de 1960, la más apegada a los originales, ¿ok? Eso es así. Tenemos que tener discernimiento. Si un día alguien te viene así como que a querer hablar hebreo, arameo, pechita, griego, no lo recibas, hermano. Ten el discernimiento de que ya hubo un ser humano que lo tradujo al español. Les digo una cosa, este hombre que les está hablando, yo no estudié arameo, ni pechita, ni hebreo, ni griego, ni nada. Sé el inglés y leí la Biblia en inglés. Pero ¿saben qué? Cuando yo leí la Biblia en inglés, no le tenía sentido. Cuando comencé a leer la Biblia en español, esta palabra a mí me transformó. De verdad. Y me transformó de verdad. Entonces yo les recomiendo, dentro del tema discernimiento, no se muevan, hermano, de idioma. No tiene sentido. No hay nada sagrado en un idioma. El que tú quieras hablar el idioma de Jesús no te va a ser diferente, créeme. Lo que te va a hacer diferente es que tu entendimiento se abra lo más posible y tú puedas comprender para poder obedecer. Si tú lo estudias, miren, para mí decir Yeshua no tiene ningún sentido, porque no lo siento. Sé que es correcto decir Yeshua, ¿no? Pero no, para mí no significa eso.
Cuando yo digo Jesús, tiene mucho sentido para mí. Cuando yo digo Jesucristo, qué bárbaro, de verdad, tiene muchísimo sentido para mí. Entonces, ¿por qué yo tengo que esforzarme en hablar un idioma extranjero cuando la bendición no está en el idioma? La bendición está en la obediencia. ¿Cómo voy a obedecer cabalmente si yo lo estoy poniendo en un contexto fuera de mi lengua madre natal? ¿Me explico? Tu lengua madre natal es lo que va a expresar tu emoción y tu sentimiento. No te esfuerces, no pierdas el tiempo de andar tratando de comprender las cosas de Dios en otro idioma. No lo hagas. Si quieres aprender otro idioma, aprende inglés. Es un idioma universal, ¿no? Que te puede servir en tu carrera, te puede servir, pero leer las cosas de Dios en un idioma extranjero, no hagas. Apréndelo en español porque es tu idioma natal, ¿ok? Ahí se va a manifestar mucho. ¿Quién crees que te eligió tu idioma? ¿Quién crees? No me digas que tu mamá y tu papá. Te eligió Dios, porque Dios decidió que nacieras aquí en México. Él puso ese idioma como un idioma para ti, porque Él te quiere hablar en ese idioma. No te va a hablar en otro idioma. Dios no te va a hablar en otro idioma, te va a hablar en tu idioma natal, porque Dios decidió, propuso el querer como el hacer por su buena voluntad, de que tú fueras hijo o hija de tu mamá y de tu papá. Esa es la verdad, ¿ok? Vamos adelante, hermanos. Voy a poner 5 ejemplos, ¿ok? 5 ejemplos de discernimiento espiritual. Y vamos por favor a Mateo 24. Vamos a ver que Jesús advirtió sobre los falsos cristos y profetas. Mateo 24. Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. ¿Saben quiénes son los escogidos? Ustedes, nosotros somos los escogidos. Pero tenemos que esta es la palabra de Dios, hermano, porque dice, se levantarán falsos cristos. Cuando habla de Cristo, pues habla de nuestro Señor en el madero de tormento. Allí habla de Cristo. Falsos profetas, ministerios que dicen que Dios les dijo, ¿verdad? Y grandes señales, bueno, ya vemos grandes señales, ¿no? Porque no han visto iglesias inmensas donde la gente cae hacia atrás. Son grandes señales, sí son grandes señales, porque la gente manifiesta y dice, pues ni me tocó, pero yo sentí que me empujaron. Entonces, yo les digo una cosa, esas son las grandes señales que nosotros estamos, y prodigios, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy alerta, hermanos, muy alerta de lo que nosotros estamos percibiendo alrededor de nuestra vida cristiana. Muy alertas, ¿ok? Eso se llama discernimiento, ¿ok? Discernimiento. Por favor, acompáñenme también a 1 de Juan 4:1. Se los parafraseé, pero hoy lo vamos a leer, ¿ok? Jesús nos advierte que en los últimos tiempos aparecerán líderes, aparecerán profetas y movimientos que mostrarán señales impresionantes, pero no provienen de Dios. Dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiero hacer una pausa en este versículo para comprenderlo bien, ¿ok? Cuando habla de espíritus, no habla de algo inmaterial, ni nada así como que anda flotando, no habla de eso, ¿ok? Cuando dice probar a los espíritus, se está refiriendo, y está escrito,
Se está refiriendo al espíritu de la mente. Por eso tenemos que probar. ¿Qué es el espíritu de la mente? Tu pensamiento, tu manera de razonar, de expresarte eso. ¿Sabían ustedes que el expresarse se llama espíritu de la mente? Porque cuando tú y yo nos vayamos para el otro mundo, que nos muramos, que vayamos, sí vamos a morir, ¿verdad que sí? De seguro que sí vamos a morir. Pues, ¿qué creen? Cuando ya te mueras, cuando yo me muera, ahí van a encontrar todo lo tuyo, todo. Si quieren encontrar el corazón, te abren y ahí va a estar tu corazón. Si quieren encontrar tu hígado, ahí va a estar tu hígado. Si quieren encontrar tus tripas, ahí van a estar tus tripas. Si quieren encontrar cada hueso, ahí va a estar tus huesos, tus ojos, todo van a encontrar. Pero el espíritu de la mente no lo van a encontrar. Ese es el habla, por eso hablamos. Cada vez que tú hablas, de verdad debes de pensar de que el espíritu de tu mente te da el milagro de que tú puedas hablar. Pero eso nunca lo van a encontrar. ¿Saben por qué no lo van a encontrar? Porque es el espíritu de la mente, lo dice la Biblia, ¿ok? Entonces, acuérdense, hermano, cuando dice, amados, no creas todo espíritu, se está refiriendo que no creas lo que en la mente de alguien está expresando. No lo creas, ¿ok? A eso se refiere, espíritu de la mente, ¿ok? Y luego dice la palabra, sino probad a los espíritus si son de Dios. ¿A quién vamos a probar? A los pensamientos para ver si vienen de Dios. Es que Dios dijo, bueno, la palabra dice que yo tengo que probar a los espíritus. ¿Cuáles espíritus? No son ángeles, fantasmas, no son eso. Se refiere a que hay que probar a los espíritus de la mente para ver si ese pensamiento que me estás diciendo viene de Dios. A eso, ¿sí lo comprenden, hermano? A eso hemos venido aquí, a aprender. Y cada vez que tú veas espíritu, no te imagines un fantasma, se refiere al espíritu de la mente, ¿ok? Así lo marca la palabra de Dios, espíritu de la mente. Entonces, cuando nosotros probamos los espíritus para ver si vienen de Dios, no está otra cosa más que haciendo ver tu pensamiento para ver si ese pensamiento viene de Dios. Y lo tenemos que probar, ¿no? A eso se refiere 1 Juan 4:1, ¿ok? Bien. Discernir con firmeza es algo muy importante. La firmeza no es dudar. La firmeza es decir, qué bonito sonó, solamente te pido que me digas dónde dice eso. ¿De acuerdo? ¿Dónde dice? Sin pelear, sin alegar, sin nada. Es decir, es que sí te quiero creer porque de ya me gustó lo que me dijiste, ¿no? Oye, me dijo Dios que te vas a sacar la lotería. Uy, me encantó. ¿No? Sí, pero solamente dime dónde dice en la palabra de Dios que me voy a sacar la lotería, ¿no? ¿Qué no me crees? No, sí te creo, solamente te pido que me lo muestres, porque tú dices que eres un hombre o una mujer de Dios, ¿verdad? Y un hombre y una mujer de Dios siempre va a hablar palabra de Dios. Se los compruebo, miren. Dijo Jesús, una vez lo cuestionaron. Pues qué rara enseñanza traes, qué rara doctrina traes. Si ustedes supieran que lo que yo traigo y enseño no es mío, porque el Padre que me envió, Él me dijo lo que he de hablar. Él estaba comprobando que si conocían al Padre, conocerían que su enseñanza ni siquiera era de Él, era del Padre, a quien ellos decían que conocían. Si ustedes conocieran al Padre, supieran de que esta enseñanza viene de Él. ¿Ven? Entonces, todo hombre o mujer de Dios va a hablar palabras de Dios, siempre. No va a hablar, dice, porque dijo Jesús esto, dijo, porque el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Y yo no vine a buscar mi gloria, sino vine a buscar la gloria de quien me envió, mi Padre, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta, hermana? El discernimiento es eso. Si tú te dices hombre o te dices mujer de Dios, pruébate a ti mismo, que si esos pensamientos que tú tienes, que yo tengo, vienen de Dios. Primero pruébate tú, examínate tú, para ver si lo que tú crees que ya sabes es de Dios. O a lo mejor lo aprendiste y lo pescaste por ahí, ¿no? Si lo pescaste por ahí, más tiene
que probar si vienen de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, hoy nuestro Padre Celestial nos pregunta esto. ¿Estamos preparados para discernir entre lo verdadero y lo falso? Yo creo que sí, creo que sí. Hemos recibido ya mucha enseñanza y yo creo que sí estamos preparados. ¿Estamos firmes en la palabra o dependemos de lo que los otros nos han dicho? Yo creo que al nivel que llevamos ahorita ya no, sí oímos, pero en este nivel ya de verdad todos los que están aquí creo que tienen un buen discernimiento de decir, pues sí, yo lo aprendí hace mucho tiempo eso, pero ahora en el conocimiento de la doctrina de Cristo, eso se quedó atrás. Hoy creo solamente lo que estoy aprendiendo en la palabra. ¿De acuerdo, hermano? Vamos a un ejemplo 2 con el apóstol Pablo. Nos advierte que antes de la venida de Jesucristo, no de la venida de Jesús, ojo con eso, ¿ok? Porque Jesús ya vino. La primera, cuando hablamos que va a venir Jesús, es ¿cómo? Jesús ya vino. Estamos esperando no a Jesús, estamos esperando la venida de Jesucristo, la segunda, ¿verdad? La vuelta. Vamos por favor a segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. ¿Ya están ahí? Muy bien. Dice la palabra de Dios, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando hablamos de apostasía, hermano, es que alguien, y esto me duele mucho, ¿ok? Me duele mucho cuando yo hablo de apóstatas, porque apóstatas nosotros hemos tenido aquí. Incluso en el cuerpo de ancianos ha habido apóstatas, ¿no? Apóstata es aquel que aprendió la verdad, la doctrina de Cristo, y se retiró de ella. Yo en un tiempo, por eso me da tristeza, porque en un tiempo dije y aseguré que si alguien está en la verdad, era imposible de que se saliera de eso. De verdad, yo pensaba así, me equivoqué. Las pruebas me demostraron que no es así, de que muchos, incluso con la capacitación que se dio para que fueran ancianos, aún así, de ese cuerpo de ancianos se retiraron. Eso se llama apostasía, cuando tú has aprendido la verdad. Un apóstata no puede ser católico, un apóstata no puede ser uno de alguna religión, no puede ser. Apóstata tiene sí o sí que estar en la verdad. Como Jesús, fíjense, Él estaba enseñando y estaba enseñando la Santa Cena por primera vez. ¿Y saben qué? Estaban ahí 70 y 12 apóstoles, ¿no? Estaban muy atentos por lo que Jesús estaba enseñando y le estaba diciendo, ¿qué creen? Ahora vamos a dejar esta tradición de estar... ¿Qué se creen que se celebra cada Semana Santa, hermano? ¿Qué creen? Cada Semana Santa. ¿Qué creen? ¿Lo saben? ¿Qué se celebra en Semana Santa? ¿Mande? Resurrección, pero tiene un nombre especial ahí. No, ¿mande? No, tiene conmemoración, no. Bueno, cuando nosotros estamos celebrando la Semana Santa, estamos celebrando la libertad que el pueblo de Dios a través de Moisés, eso estamos celebrando. Cuando Jesús llega a ese momento y les está enseñando que ahora ya no vamos a celebrar la libertad a través de Moisés, ahora vamos a celebrar la verdadera libertad de la humanidad a través de la muerte de Él, del libertador de la humanidad.
Entonces, Él comienza a establecer la Santa Cena y les dice, usted y por ustedes mi cuerpo será partido y ustedes se lo van a comer. Mi sangre será derramada y ustedes la van... ¿Saben qué hicieron los apóstatas? Se fueron, 70 de ellos, ¿ok? 70 se fueron. Dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿qué no ves que se van? Y voltea Jesús y le dice, ¿qué? ¿Y qué a ti? ¿También te quieres ir? Vete. ¿Ven? Esos son los apóstatas, los que estando en la verdad. ¿Quién era la verdad? Jesús. Él personalmente dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. ¿No digo son palabras de Jesús? El apóstata es el que se retira de la verdad. Entonces, esos 70 se retiraron de la presencia de Jesús y se fueron, porque les estaba mostrando la Santa Cena. Nosotros en el discernimiento, hermano, tenemos que entender una cosa. Me costó mucho trabajo salir de ese bache de sentimiento, de sentirme mal, de ver a unos hermanos que estando en la verdad se fueron. Y se fueron, ¿saben por qué? Porque quizás en un lugar se sienten más cerquitas, mejor, o les hablan bonito, o están de acuerdo a su manera de pensar, ¿no? Pero aquí no se trata porque sientes bonito, no se trata de eso, se trata de la verdad, de eso se trata. Estar en las cosas de Dios se trata de estar en la verdad. Les digo una cosa y se los confieso, ya quizá lo has oído a alguien, pero yo no tengo la verdad está aquí. Esta es la verdad. Nadie, ningún ser humano puede tener la verdad porque no es perfecto. Las veces que nosotros parafaseamos, cometemos un error doctrinal, porque no se debe de parafasear, se debe de leer. Para poder estar en la verdad, tenemos que leer la palabra. La palabra es la verdad, ¿ok? Ninguna iglesia, ningún pastor tiene la verdad, porque somos seres humanos con errores. Y la verdad no tiene error. ¿Están de acuerdo? La verdad no tiene error, ni se contradice nunca. Yo puedo, parafaseando, una vez yo dije, y lo quiero abrir por sanidad, ¿ok? Porque yo no soy perfecto. Me esfuerzo en obedecer y apegarme a la Escritura. Pero una vez yo dije y hablé de Salomón que tenía miles, ¿no?, de concubinas y cosas así. Pues no es cierto. Ya una hermana me hizo ver de que no eran así, que no eran miles, eran 300. Y entonces que ni siquiera se acercaban a 1000. Pero ven, entonces yo les aseguro que ningún ser humano tiene la verdad porque no es perfecto, ni perfecto. Lo único que tiene la verdad es si tú obedeces, de verdad, apégate a la palabra. Que lo que tú crees esté escrito. Y que si no lo ves escrito, te salgas del error. Punto. Avancemos, hermano. No te detengas. Vamos adelante. Crezcamos, avancemos. No te detengas. Si cometes un error doctrinal y te das cuenta, solo da el paso siguiente y avanza. No te detengas, ¿ok? Eso se llama discernimiento. Si alguien te quiere acusar, no, tú dijiste esto y tú cometiste el error. Sí, pero no me voy a detener ahí, yo voy a seguir avanzando. Gracias por hacérmelo ver, pero no es para detenerse, hermano. Hay que avanzar, ¿ok? Y seguir creciendo. Dios quiere, y es Dios, ¿ok? Quiere que nosotros sigamos creciendo. ¿Y qué es crecer? Seguir adquiriendo naturaleza divina de Dios. Cuando tú vienes a una enseñanza como esta, no vienes a adquirir un conocimiento más, sino vienes a adquirir parte de la naturaleza divina de Dios, que eso sí te va a transformar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Escrito está. Y si quieres tú verificarlo, está en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Ahí ve, y vas a darte cuenta de que lo que adquieres cada vez que oyes una predicación no es un conocimiento más, es naturaleza divina del Padre hacia ti. Y eso te va a llevar a una transformación, ¿ok? La letra mata,
Ese espíritu que yo te estoy mostrando es el que te va a dar vida y va a vivificar a ti y a los tuyos, porque es la misma presencia de Dios, ¿ok? ¿Sí están conmigo? Bien, vamos a Mateo, ya lo leímos, pero quiero leerlo otra vez, Mateo 24:24. Muchos abandonan la verdad por filosofías humanas, por religiones de moda. Dice la palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún los escogidos. ¿Se acuerdan que les dije que me da mucha tristeza reconocer eso? Pues ¿qué creen? Yo siempre he pensado que los que están aquí son escogidos de Dios, escogidos por Él y traídos por Él para que nosotros podamos tener un conocimiento bíblico. Les he dicho y se lo vuelvo a repetir, nosotros, hermanos, no tenemos una religión, no profesamos una religión. Nosotros solamente llegamos a este lugar a aprender más de las Sagradas Escrituras. Y venimos a adquirir cada vez que nos comparten conocimiento, venimos a adquirir parte de la naturaleza divina de Dios, ¿ok? Siempre, siempre. Y nosotros no tenemos ninguna religión. Las religiones nos ponen en contra de todo familiar, incluso cuando hay esposos de diferente enseñanza, están así siempre, de pique, no se ponen de acuerdo nunca. Para ponernos de acuerdo tenemos que querer lo mismo, vamos jalando hacia un lugar, hacia una dirección. Si tú quieres que tu hogar esté bien, ponte de acuerdo bien, piensen bien, pónganse de acuerdo. Dice Amós 3:3, andarán dos sin antes no ponerse de acuerdo, ¿verdad? Tienen que ponerse de acuerdo para caminar bien. Imagínense que van en una vereda, ¿no? Y van los dos así. Y al mismo tiempo dice, vamos a dar vuelta, y uno dice, a la izquierda, derecha, y ¡fum! Se va cada quien por su lado. Así es, ¿verdad? Cuando lleguemos allí a esa desviación que se forma una T, le vamos a dar a la derecha. No, ¿por qué a la derecha? Mira, para allá a la izquierda está la tortillería, vamos allá con las hermanas. Ah, bueno, entonces le damos para la izquierda, sí. Entonces ya no decimos, le vamos a dar vuelta a la derecha, izquierda. No vamos a salir uno para cada lado, le vamos a dar porque ya en el camino nos pusimos de acuerdo. Eso es importante, ponerse de acuerdo. Y más en las cosas de Dios, ¿ok? Vamos a un ejemplo de Juan, en Primera de Juan 2:26. Vamos a hablar de lo que nos advirtió Juan sobre de los que engañan, ¿ok? De los que engañan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Ya estamos ahí, hermanos. Dice el versículo, os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, es palabra de Dios. Va a haber muchas personas que se dicen cristianos, pero que solamente están como cristianos para engañar a otros, que si es posible, los van a arrastrar en la ignorancia, por la ignorancia, ¿ok? Por eso hay que aprender más de la Sagrada Escritura. Y si no estás seguro de algo, escudriña. Y si todavía te falta conocer más, pues pregúntame. A mí sí me gusta que me pregunten mucho. Me gusta que me digan, a ver, pastor, ¿cómo está eso? Yo estoy un poco licuado en pensamientos. Licuado digo porque son muchos y ya ves que lo meten en la licuadora y ¡fum! Se hace un licuado literal, ¿no? Está todo confundido. ¿Verdad que cuando tú metes chiles, cebolla, ¿qué más le ponen en la salsa, hermana? Ajo, ya al licuar, así son los pensamientos, ¿verdad? Ya no se distingue, está todo confundido, está todo revuelto, pero así de licuado está muchas veces nuestra mente. Ya no sabemos ni para atrás, ni para adelante, para la derecha, a la izquierda, ya no sabemos si la iglesia es la salvadora
porque a mí me dijeron de que allá la gente de verdad se está salvando. Ya no sabemos, ya perdimos la visión de que el único que salva es Jesucristo. ¿Cómo que una iglesia ahora es la salvadora? ¿Me explico? ¿Cómo que ahora tenemos que adorar al universo? Que ni siquiera es una persona, por favor, es creación del Creador, porque cuando hablamos del universo, ¿de quién hablamos, hermano? De las plantas, de la tierra, del mar, de los peces, de las aves, es el universo, ¿verdad? Pero tuvo un Creador, se llama Jehová Dios de los ejércitos. ¿Y a quién vas a adorar? ¿Le vas a pedir a lo inmaterial o al Creador de esa materia? Al Creador. Yo no voy a pedirle a la criatura, le voy a pedir al Creador. Esa filosofía científica, porque dicen que es científica, porque los científicos la usan. Dice, es que en medio científico, hablando de médico, de arquitecto, científico, hablan de el universo. Todo se lo debo al universo. Fíjense, no sé si ustedes se lo han oído. Tienen el cerebro licuado, de verdad, tan licuado que creen de que el universo es una persona que debemos agradecerle. Fíjese, le dice, agradece a la madre tierra. Tierra, gracias, gracias. Eso dáselo al Creador, a la madre naturaleza. Por Dios, hay que adorar al Creador, que hizo todas las cosas para ti y para mí. No para que la criatura sea adorada ni correspondida. Ellos no tienen sentimientos ni emoción. Cuando Dios le habla a la tierra, porque la tierra le habló al Creador, cuando por primera vez había recibido la sangre humana, cuando un hermano mató al otro, ¿se acuerdan? Entonces es cuando la tierra expresa a su Creador. Pero nosotros, hermanos, las criaturas creadas por Dios, fuimos creados para adorar a nuestro Creador, solamente. Diseñados para adorar a nuestro Creador. Eso se llama discernimiento, ¿ok? Porque la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama discernimiento en tiempos de engaño. ¿Y qué engaño más grande que andar diciendo de que la madre naturaleza, que dale gracias a la tierra, al universo? Por Dios, o sea, serán muy científicos, pero tienen licuados, cuestión espiritual, tienen licuado su cerebro. No, de verdad, porque un médico sabrá muchísimo en su terreno, pero de las cosas de Dios, en cuanto se refiere a las cosas materiales, de verdad tiene licuado el cerebro, no sabe ni quién es él. Aunque sea médico, ¿okay? Aunque sea una eminencia, si no conoce a Dios personalmente, ese ser humano ni sabe su propósito en la vida. No sabe ni para qué nació, ni por qué va a pasar por este mundo. No sabe su propósito. Muchos seres humanos creen, hermano, la falta de discernimiento, ¿okay? Muchos seres humanos creen que llegaron para amamantarse de una mamá, ¿no? Y la mamá, si no tiene leche, pues le meten un biberón, ¿no? Órale, está bien. Y piensan de que hay que mandarlos ya a los 3, 4 años al kinder, y lo del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria, y así, ¿no? Creen que ese es el propósito, creen que ese es el fin. No es el fin ni el propósito. El propósito del ser humano, fíjense lo que dice Jesús, nomás oigan lo que dice Jesús. Esta es la vida, que te conozcan a ti y conozcan a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Esa es la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito? Llegar a conocer a Dios, hermano. ¿Que tienes que estudiar una carrera? Por supuesto, vivimos en el mundo, no somos del mundo, porque yo sé para qué nací, para conocer a Dios, porque esto es temporal y Dios es eterno. Y mi vida va a ser eterna con Él. Ese es nuestro propósito, conocer a Dios, y conocerlo bien. Y si se puede, personalmente, porque Dios quiere tener una relación con cada uno de ustedes. Como yo tengo una relación íntima con Él,
Dios también quiere que tú no tengas esa relación a través de mí, la tengas directo con Él. Y a eso venimos aquí, a no tener una religión que nos enyugue, de que piensen de que ustedes son mis ovejas. No, son las ovejas de Él. Yo soy el ovejero, nada más, ¿no? Pero el dueño de nuestras vidas se llama Jehová Dios. Él es, fíjense lo que dice la palabra. Yo soy la vid, hablando Jesús, ¿ok? Yo soy la vid, ustedes, nosotros, somos los pámpanos, pero el labrador es Jehová Dios. El dueño de todo es Él, ¿ok? Así que cuando nosotros creemos esta verdad, hermano, tiene mucho significado la vida, ¿ok? Y tiene mucho significado el creer que nosotros... Oye, pero ¿no les han preguntado a ustedes? ¿Pero qué religión son ustedes? Perdón, nosotros no tenemos una religión, solamente estudiamos la Biblia y nos esforzamos por obedecer lo que dice Dios. La religión es, Jesús no vino a establecer ninguna religión. ¿O creen ustedes que sí? Si ustedes creen eso, entonces yo les pido, muéstrenmelo donde dice. Porque Jesús no vino a establecer una religión, vino a establecer una enseñanza para que caminemos junto con Él, en esa enseñanza. Si no tenemos esa enseñanza, no podemos caminar junto con Él, porque Él nos vino a enseñar. ¿Qué vino a enseñar, hermano? Vino a enseñar al Padre, eso vino a enseñar. Fíjense lo que le está diciendo en la palabra. Yo les vine a enseñar tu nombre, les vine a enseñar tu reino. A eso vino Jesús. Cuando vemos aquí Juan, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. La culpa no es el que engaña, la culpa es nosotros que nos dejamos engañar. Y tenemos que estar bien apercibidos, ¿ok? Hoy si tú sabes que viene de una religión X, entonces ¿por qué te dejaste engañar si ya sabías que viene de una religión, ¿verdad? Y religión es engaño. Religión es choque con esto. Religión. ¿Por qué choca con esto? Porque para empezar, esa palabra religión ni siquiera existe aquí. No es el vocabulario bíblico, no es el léxico bíblico para saber de que religión viene de Dios. No viene de Dios. Ninguna religión viene de Dios. ¿O sí viene, hermano? Lo veo así como muchas dudas. No viene, ninguna religión viene de Dios. Lo único que viene de Dios es la enseñanza. Porque en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene acento, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ven? No vino a establecer. Y eso no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, o sea, las Sagradas Escrituras griegas, ¿ok? Vamos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 16 y versículo 17. Juan 7, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, hermano. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por favor, acompáñame al capítulo 12 del libro de Juan, el versículo 48 y versículo 49. Nunca vamos a encontrar la palabra religión, ¿ok? Nunca, nunca. Las personas que usted dice, ¿pero de qué religión son? Obviamente porque vienen de una religión, ¿ok? Pero cuando tú estableces la palabra de Dios, de verdad no hay religión bíblica, no lo hay, ninguna. No voy a defender ninguna religión cristiana, ninguna, porque ninguna es bíblica. Lo único que viene de Dios es lo que dice la palabra.
enseñanza, doctrina, ¿ok? Lo único que viene de Dios no es religión, es enseñanza, doctrina, ¿ok? En Juan 12, 48 y 49 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene a quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Discernimiento es decir, de que ninguna religión viene de parte de Dios. Porque Jesús jamás habló de establecer una religión. Él habló solamente de establecer lo que el Padre quiso que enseñara a nosotros. Y está todo escrito. No se quedó en el aire, está escrito. Para que nosotros comprobemos y tengamos el discernimiento de saber. Miren, la Biblia se contesta con la Biblia, hermano. No con emociones. Ay, es que yo pienso que Dios te quiere decir. No, déjate de cosas. Eso no viene de Dios. Dios nunca va a respaldar ningún sentimiento y ninguna emoción. Porque el hombre está lleno de sentimientos y lleno de emociones que nos llevan al error. Imagínense, ¿saben por qué nos equivocamos mucho? Porque no estamos llenos de emociones. ¿Cuál emoción? Cuando tú estás molesta, molesto, estás tomando decisiones y por supuesto que te vas a equivocar. Claro que te vas a equivocar, porque estás tomando decisiones cuando deberías callar. Porque estás tomando en una molestia una decisión importante. Pues aquí se va a hacer como yo digo. No, pues está bien, porque tú la estás imponiendo, ¿no? Pero te vas a equivocar. No vas a tardar, te vas a equivocar. Siempre, miren, estás decidiendo en el amor por sentimientos y emociones. Oyes, te acaban de abrazar, de besar, te alborotaron tu sistema hormonal y luego dice, ay, sí me quiero casar contigo. Pues dame la prueba de amor. No, sí te la doy. Te vas a equivocar. Por supuesto que te vas a equivocar. No consideraste de que eres un ser humano lleno de emociones y sentimientos, pero que el error está cuando nosotros estamos tomando decisiones en esas situaciones de emoción o sentimiento. Te lo comparé, ¿no? Enojo, pero también el sentimiento que crees y confundes el amor. ¿Y te equivocas? Sí. En esa equivocación saliste panzona, ¿no? ¿O no? Dice, santo Dios, no era por ahí. Pues sí, no era por ahí, pero te dejaste guiar por tu emoción, el sentimiento. Y nosotros tenemos que discernir lo que dice Dios. No es religión, lo que dice Dios. ¿Ven que es mejor estar aquí a ver qué dice Dios? Que estar en la religiosidad de decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi... No, ¿cómo? O sea, ¿cómo, hermano? Yo sé que somos culpables, pero no por mi culpa. No, no. Cada vez que tú la vas a regar es por tu emoción o sentimiento. Cuando tú tienes un buen discernimiento, vas a decirle al Padre, ¿estoy decidiendo bien? Guíame, confírmame para no equivocarme. Si tú tienes ya 40 años o más, ya no se vale que te estés equivocando donde mismo. Ya no se vale. De verdad. Es más, bajémosle el grado a los 30 años, ¿no? Si tienes 30 años, ya no se diga 60, no, por Dios. 30 años. Si tú te equivocas y te tropiezas con la misma piedra, a ver, yo te pido, haz un alto en tu vida. ¿Ya te has tropezado 20 veces con la misma piedra? ¿Y no has aprendido? ¿Y cada que te tropiezas te rompes la boca? ¿Y un sangrero? O sea, ¿cuándo vas a aprender? Y muchos dicen, nunca. Genio y figura hasta la sepultura. Los dichos, ¿no? Los dichos humanos. Hermano, tenemos que aprender. Si ya te equivocaste 2, 3 veces, a ver, párate, haz una pausa en tu vida, reflexiona. ¿Por qué 3 veces? Si a un niño, miren, en la vara de corrección, mira, cuando tú me levantes la mano, te voy a dar con la tabla de corrección.
recio, te voy a bajar el pañal y te voy a dar recio para corregirte. Acuérdate, si tú lo vuelves a hacer, te voy a dar 2. Y si tú lo vuelves a hacer, te voy a dar 3. Y yo te digo una cosa, hijo o hija, yo ya no te quiero dar 2, ni 4, ni 5. Por favor, entiéndelo. Que no me debes de levantar la mano, no me debes de ser malcriado. Nuestros padres, mis padres, aunque no tenían mucho conocimiento bíblico, nos educaban así. Bueno, ellos no nos daban uno, nos daban hasta que se le acababan las fuerzas, ¿no? Y agarraban algo que, miren, antes había unas así bandas de motor, ¿no? Así de gruesas, ¿no? Y le sacaban como punta así de cinto, así, ¿no? Y le llamaban cuarta. Yo no sé por acá en esta región, pero allá le llaman la cuarta, ¿no? Una cuarta. Era un pedazo de banda de tractor, así. Y con eso te daban, no, te quedaban unos verdugones así, miren, donde te pegaban. ¡Fum! Así era como baches, así, donde quieren, los brazos, las piernas, la espalda, donde quieran. Pero a estas alturas, yo digo, gracias por esos azotes, ¿no? ¿Qué hubiera sido si de por sí, ¿no? Como andábamos, ¿verdad? Ahora, sí es necesario. La Biblia habla de que si tú amas a tu hijo, corrígelo. Dale. Aquel que detiene la corrección no ama a su hijo. Si tú detienes la vara, no amas. Eso dice la verdad, ¿no? Entonces, pero hay que saber cómo. Porque la palabra también ya conoce a los seres humanos que creó y dice, no descargando la ira, queriéndolos destruir, sino corregirlos nada más, ¿verdad? Falta de conocimiento. Oseas 4:6 que dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Vamos por favor a 2 de Corintios 3, versículos 5 y versículo 6. Estamos hablando de discernimiento, ¿ok? 2 de Corintios 3, 5 y 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros como seres humanos no somos competentes si nos salimos de la palabra de Dios. ¿Quieres ser competente? La palabra dice que sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si tú quieres ser una buena mamá, tiene que provenir de Dios. Si tú quieres ser un buen papá, tiene que provenir de Dios. Si quieres ser un buen esposo, tiene que provenir de Dios. Si quieres tú ser una buena esposa, tiene que provenir de Dios, porque nosotros no podemos ser competentes por nosotros mismos. Y no se trata de religión, se trata de aprender lo que Dios quiere, cómo manejar nuestra vida. ¿Sí? ¿Me explico, hermano? Es eso. Si tú quieres, por ejemplo, ver cómo debes de, fíjese hasta dónde llega la enseñanza de Dios. Si tú quieres ver cómo manejar tu relación en tu alcoba con tu esposo o con tu esposa, ve lo que dice Dios, que tu lecho sea sin mancilla. Fíjese hasta dónde, Dios no se le pasa nada, ¿eh? Nada se le pasa a Dios, de ningún tema. Dios tiene todo lo que el ser humano, aquí en el manual, por eso 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y provechosa para corregir, para instruir. Y nosotros tenemos que ver que este es su manual. ¿Quieres saber cómo educar a tu hijo? Aquí está. ¿Quieres saber cómo los hijos deben de tratar a sus padres? Aquí está. Todo lo que nosotros debemos aprender acerca de un ser humano, aquí está. ¿Ok? Aquí está. Muchos me preguntan esto, hermano, y les vuelvo a decir, los animales, perritos, gatitos, la vaquita, el chivito, la chivita, la borreguita, ¿van a ir al cielo? ¿Tienen un cielo? No tienen ellos. Jesús no vino a rescatar animales, vino
bueno, paradójicamente hay muchos seres humanos que se comportan como animales y por eso viene a rescatarlos, ¿no? Pero no son animales, se comportan como animales, ¿verdad? Fíjense la nueva onda que andan ahí con máscaras y cosas así, que ladran, corren y se hacen como animales, y después los que se creen perros, ¿no? Y les pegan una revolcada a los perros, ¿no? Porque se creen perros. ¡Ay, no, ¿por qué no eras perro? ¿No? De verdad, la mente humana, hermano, ese tipo de animales que se creen animales, de verdad, Dios a través de Jesucristo vino a rescatarlos. Son los que más necesitan de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. Ay, sí, hermano, yo necesito mucho de Dios. Sinceramente, yo todos los días le pido, yo necesito más de ti. Yo quiero más de ti. Y sé que lo que voy a hacer es adquirir más conocimiento. Por favor, vamos a un cuarto ejemplo. Pedro exhortó a guardarse para no caer de la firmeza. Segunda de Pedro 3:17. Si tú te sientes firme, tienes que guardarte para no caer de lo que tú crees que estás firme, ¿ok? Dice segunda de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué es lo que te va a arrastrar? El error de alguien. No, miren, hasta exclaman así, miren, así, ya sé. No, ¿vieras? No, descendió la gloria de Dios y comenzaron a sanar y los paralíticos se levantaban a ver, hermano, a ver, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice la palabra aquí, la advertencia es la advertencia. Y dice, así que vosotros, amados hermanos, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Yo estaba firme, pero cuando comencé, me invitaron a una iglesia y comencé a ver milagros extraordinarios y cosas sobrenaturales. Las miré, nadie me las contó. ¿Y eso me puede arrastrar? Sí, porque yo te quiero decir una cosa. No todas las sanidades vienen de Dios. No todo lo que tú ves viene de Dios, aunque esté en una iglesia cristiana o que se diga cristiana. Dice Jesús para que no te confundas, por sus frutos los vas a conocer. ¿Cómo es posible que Dios, el Todopoderoso, se va a manifestar en una sanidad, una oleada de sanidad tan grande, de verdad, de hacer milagros extraordinarios en una iglesia donde se enseñan pura religiosidad? ¿Cómo? Explícame eso. ¿Por qué no se manifiesta aquí, hermano, que predicamos la verdad? ¿Por qué no se manifiesta aquí? Porque Dios quiere que creamos aún cuando no lo vemos. Porque esa es la mayor gloria, ¿ok? Yo no necesito un milagro para creer en Dios. Yo creo en Dios porque tengo la certeza, la seguridad de que Él está en medio de nosotros a través de Jesucristo. Yo lo garantizo porque lo creo, lo aseguro, porque estoy seguro que Él está en medio de nosotros. ¿Y por qué lo creo? Porque escrito está, Él dice que donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Por eso lo creo. Pero también dice la palabra de Dios, dice que van a venir ese tipo de personas. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos proezas. Jesús saliendo dice, apártense de mí, hombres del mal, a ustedes ni los conozco. Palabras de Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado con lo que crees. Mucho cuidado, porque milagros y proezas también las hace el diablo para confundir y arrastrar a aquellos que están ya en la verdad. Así que el peligro no está en el engañador, sino en el que se deja engañar. ¿Ok? Allá en Sonora decimos, allá yaquis a montón, porque estamos en un pueblo yaqui. Decimos, la culpa no tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Oye, ¿sabías que era indio? ¿Por qué lo hiciste compadre? ¿No? Y
nosotros, hermanos, sabiendo de que alguien procesa una falsa religión y de repente andan haciendo milagros, oye, ¿por qué te dejaste engañar? Si no enseñan la verdad, ¿tú crees que esa sanidad viene de Dios? Y luego te asegura, dice, pues no puede venir del diablo porque me sanó del cáncer. Sí, porque él, lo más importante no era tu cuerpo, lo más importante era tu alma. Y perder tu alma era darte una sanidad de cáncer, y ya con eso vendiste tu alma y eras una persona salva, eras, ¿verdad? La firmeza se cultiva, hermanos. ¿Saben cómo se cultiva la firmeza? En escudriñar las Escrituras. El peligro es real, ¿ok? El peligro es muy real, porque es muy fácil que nosotros seamos arrastrados a través de cualquier cosa que veamos, ¿ok? La vista te engaña. Se me fue. Efesios 4:14, vamos a ver el ejemplo de Pablo que nos escribe para que no seamos como niños fluctuantes. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No ser como niños fluctuantes llevados por las enseñanzas engañosas. Hoy la madurez espiritual nos protege de la manipulación del error. Tenemos que crecer, no podemos quedarnos. Si tú aprendiste algo a este momento, no te quedes allí, busca aprender más, ¿ok? No te quedes allá, es que yo ya lo sé todo. ¿No han oído eso que dicen, ay, hermano, ¿qué me puedes enseñar? Si yo soy de 1984, ya no voy a decir eso, de 1980, me voy a quitar el 84, o de los 70, oh, hermano, yo conozco de Dios de los 70, ¿qué me puedes enseñar? Pues, ¿qué creen? Ese es el error más grande. El error más grande, pensar de que algún ser humano ya lo sabe todo. Te lo voy a explicar así bien clarito. Es imposible. Si tú tienes la oportunidad de ir a lo más cerquita de aquí, es Acapulco, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, olvídense de Acapulco. Cuando llueve y esté así las calles encharcadas, bien encharcadas, eso conocemos mucho aquí, ¿verdad? Cuando está San Mateo Atenco, bien encharcado, todo encharcado así, que te sube arriba de la cintura el agua así, ¿no? San Mateo Atenco. Y luego tú dices, voy a recoger toda agua, y llevas tu vasito así, ¿no? Voy a recoger el agua que esté inundado San Mateo Atenco. ¿Ustedes creen que eso es posible? Pues ese vasito es tu mente. Y ese montón de agua que tú quieres juntar en un vasito, esa es la inmensidad de Dios. Jamás ningún ser humano va a poder tener la capacidad de tener eso que es inagotable en un vasito que es tu mente. Así que ningún ser humano ya lo sabe todo. Ninguno. El único que lo sabía todo y ya no está en persona aquí es Jesús. Él sí conocía todo, porque Él era 100% Dios. Entonces su capacidad de ser Dios, Él lo conocía todo. Pero tú y yo, como seres humanos, solamente vamos a tener la oportunidad de lo que Dios nos permita conocer, ¿ok? Hasta ahí. Y debemos estar contentos con eso. No aspirar a conocer más de lo que Dios no nos permita. Decir, yo quisiera conocer más. A ver, ¿cómo para qué? Si lo poquito que conoces no obedeces, ¿para qué quieres conocer más? Oye, si lo poquito que conoces no lo obedeces y quieres conocer más, ¿cómo para qué? ¿No? ¿Para qué? No tiene sentido eso. Lo que tiene mucho sentido es de que Dios quiere que nosotros no seamos llevados por donde quiera cualquier viento de enseñanza. Es que a mí mis papás me enseñaron, tus papás también caminaron en error, porque también eran seres humanos. ¿O cuántos de ustedes tuvieron papás ángeles? ¿Algunos de ustedes eran un ángel, su papá?
¿O su mamá una angelita? Sí, de verdad. Pues como seres humanos, hermanos, no creo que sus papás hayan caminado en integridad y en la verdad. Todos hemos caminado en el error por ser seres humanos, ¿ok? Por lo tanto, que lo que Dios nos permita a nosotros en tu tiempo de vida, en mi tiempo de vida, confórmate con lo que Dios acabos. Piensa esto. En Dios está el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo que Dios hasta aquí te ha permitido aprender, ahora obedece lo que ya aprendiste. No ambiciones aprender más, solo obedece. Entonces, ¿cómo para qué vengo? Porque vienes a llenarte de la naturaleza divina de Dios. A eso viene. No aprender más, a llenarte de la naturaleza divina de Dios. Pablo aquí en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes es de que, al rato ando bien animoso, pero al rato ando todo apachurrado, ¿no? Fluctúa mi estado anímico. Amanezco con un estado anímico, pero mamá, ya me fluctúe, ya estoy todo apachurrado, ¿no? Y voy al trabajo y voy así con mucho ánimo y fluctúa mi ánimo porque allá me topo con cada persona que es tan tóxica, y eso debemos aprender. A ver, tú no debes de fluctuar por las personas tóxicas. Tu estado debe de estar por quien está en ti. Porque el gozo, si tú te gozas en la presencia de Dios, eso te va a dar fuerzas. El gozo de Dios es nuestra fuerza, escrito está. ¿Ok? Hoy muchos son fluctuantes porque fluctúa su estado anímico. Y cuando una persona es muy fluctuante, es una persona que siempre está enferma de la alta presión, de colitis, de rabaditis y todo lo itis, todo, de verdad, todo lo itis tiene, todo. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? La causa, ¿qué es lo que causa? Que soy fluctuante. ¿Qué debo de hacer? No ser fluctuante. ¿Cómo? Aprender la palabra de Dios me va a llevar a no ser fluctuante, porque yo no me voy a gozar por un regalo, por Dios. Imagínense cuántas mamás. Aquí estamos a 17, hace 7 días atrás fue el día de la mamá. Tan fluctuante fue ese día que nomás fueron palabras así huecas, porque para el día 11 era la realidad otra vez, ¿no? Otra vez lavando platos, otra vez trapeando, otra vez lavando, otra vez tendiendo, otra vez recogiendo ropa, otra vez. El día de la madre fue tan rápido. Un día 10 que era tan hueco que si le quitamos lo hueco del 0, quedó 1, un ratito, nada más. No es 10, es 1, porque no vale, ¿no? Es 1, un instante, un momento. Para el día 11, la realidad otra vez. El día 9, una realidad. Oye, me acabo de aventar un round con mi esposo, con mis hijos, y amanezco y ya como si nada. ¡Ay, felicidades, mamá! Te voy a llevar a comer. Y ¿cómo para qué me ilusionas si para el día 11 ya voy a quedar igual? Levantando tu porquería, limpiando, ahí me dejas los calzones tirados en el baño. Voy a quedar igual, mejor cambiemos de ser fluctuantes y platiquemos, pongámonos de acuerdo, ¿ok? Como que yo repito mucho eso, ¿no? De la casa, el hogar. ¿Por qué de ahí se empieza todo, hermano? En nuestro hogar. Porque en la calle ven al pastor, una linda persona, pero que lo tiene que comprobar mi esposa. Ella la que recibe la verdad, porque ahí está el verdadero pastor, en su casa. Ahí donde está la realidad, donde nosotros manifestamos quiénes somos, donde perdón, cálmate, no era para tanto. Ahí donde se manifiesta lo verdadero. Pues es ahí donde nosotros tenemos que dejar de fluctuar. Fluctuar es eso, que somos en un lugar una cosa, en otro lugar otra cosa, en el trabajo otra cosa y en todas partes diferentes personas, fluctuantes.
Nosotros tenemos que ser uno en Cristo Jesús. Como conclusión, hermano, la firmeza en Jesucristo y en su palabra es la única protección contra el engaño. ¿Ok? Jesús nos advirtió y Pablo nos enseñó. Juan nos alertó, pero Pedro nos exhortó. Pablo nos llamó a la madurez. Discernir es amar la verdad, hermano. No basta con conocerla, no basta, porque el Espíritu dice en la palabra que la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Nuestra defensa es lo que está escrito. Eso es lo que nosotros tenemos que tener un llamado radical para saber que todo lo que creemos está escrito. No religión, sino es la verdad para ti, para mí. ¿Ok? Hermanos de Lerma y de Huixquilucan y de San Mateo y de Coamilpa. Hermanos, de verdad, el Espíritu Santo nos invita a ser una iglesia madura. Nos invita a estar firmes. El Espíritu Santo nos invita a que seamos valientes. El Espíritu Santo que se levanta en medio de cada hogar, de cada casa, debe de convencerte, debe de consolarte y de decirte de que la verdad está en la Escritura. Por eso tenemos que escudriñarla todos los días. No cada domingo, o cada miércoles, o cada viernes. Todos los días, todos los días. Es por esa única razón que Dios ha puesto en mi corazón de escribir, no con la mano derecha, de escribir un devocional general para todos, pero también un devocional para hombres, de un hombre hacia otro hombre, hablando de la palabra de Dios. Y con eso, solo con eso, escudriñaste la Escritura. Con leer ese versículo en discernimiento de la palabra, y con eso vas a crecer. Solo con los devocionales, fíjese, solo con eso. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies para orar, ¿ok? Y nos despedimos de este lugar. Padre Celestial, hoy reconocemos que necesitamos discernimiento, necesitamos sana enseñanza para vivir en tu verdad. Líbranos de las falsas enseñanzas que enferman el alma. Señor Jesucristo, sé el centro de nuestra fe, el centro de nuestra sanidad. No queremos seguir señales extrañas ni palabras humanas. Queremos seguirte solamente a ti, que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Espíritu Santo, llena nuestra vida con tu palabra abundante, fortalece nuestra vida con perseverancia y consuela cada uno de nuestros corazones. Haznos crecer en madurez espiritual para que no seamos niños fluctuantes, sino discípulos firmes y valientes. Hoy decidimos vivir una vida diferente, sana y con propósito en nuestra vida. Que seas tú, Padre, en nosotros produciendo el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que renunciemos a todo error. Abrázanos con tu verdad y declaramos que nuestra firmeza está solamente en Jesucristo. Todo esto oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.